Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol. Vamos en vivo a Cartagena, en donde pese a las quejas de los gremios de producción y de la propia comunidad, comenzó a cobrarse un peaje antes de que construyeran las obras en una vía en Bolívar. En el lugar está Carlos Cataño. ¿Qué ocurre allí, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues lo que hemos recibido aquí, en este lugar donde estamos, que es el municipio de Arjona, muy cerca de Cartagena, y en este proyecto vial de doble calzada entre Cartagena y este municipio, son múltiples las manifestaciones de inconformidad de los habitantes de esta zona porque se ha comenzado a cobrar el peaje en el día de hoy. Sin embargo, ustedes pueden observar tramos como este, son 4 puntos que son intervenidos, es decir, la obra no se ha concluido y ya comenzaron a cobrar esta tarifa, y esto por supuesto ha creado todo tipo de incomodidad, sobre todo entre los transportadores públicos. Los más afectados son los transportadores públicos, que en menos de 40 kilómetros deben pagar 2 peajes. Nos perjudica en la forma de que hay más gastos, el combustible está muy caro y el trancón. Otra molestia es porque el cobro comenzó antes de que concluyera la construcción de los 28 kilómetros de la doble calzada Cartagena-Arjona. Molesto porque hay tramos en la vía Turbaco-Arjona que no están terminados, hay señales inconclusas, hay una cantidad de cosas que no están terminadas y desde ya vemos que están cobrando el peaje. Y la otra inconformidad corre por cuenta de los perjuicios que ocasionan en las zonas residenciales las obras de ampliación de la calzada. Porque estamos cerquita de la casa y se sabe que los carros también se meten en las casas. Noticias Caracol intentó conocer reacciones de la empresa concesionaria responsable del proyecto vial, pero esta no hizo ningún pronunciamiento. Lo que sí debemos admitir es que se han agilizado estas obras de intervención a raíz de todas estas quejas de la comunidad. Sin embargo, se ha anunciado un paro y de manera preventiva uno de los tramos de esta doble calzada Cartagena-Arjona se encuentra bajo estricta vigilancia de un escuadrón antidisturbios. Por el momento es toda la información desde el norte de Bolívar. Carlos Cataño, Guarán, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. De Cartagena vamos a Bucaramanga, donde una preocupante situación se vive desde hoy, luego de que la Corporación Ambiental cerró el sitio de disposición de basuras de la ciudad y ahora no hay un lugar definido a dónde llevarlas. Allí está con nosotros en vivo Oscar Gerardo Hernández. Bueno, la pregunta es obvia, Oscar Gerardo, ¿qué piensan hacer las autoridades? Buenas tardes. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Pues mire, lo que piensan hacer las autoridades es hacer cumplir la declaratoria de la emergencia ambiental que se firmó en las últimas horas por parte del alcalde de Bucaramanga y los mandatarios del área metropolitana. Sin embargo, la Corporación Ambiental dijo que si se habilita de nuevo el Carrasco, podría tener nuevas demandas judiciales. La preocupación crece con el paso de las horas para la empresa de aseo de Bucaramanga y 17 municipios más que hasta el momento no saben dónde se depositarán las 230 toneladas diarias de basura que llegan al Carrasco debido a su cierre por parte de la Corporación Ambiental. La verdad nos tiene bastante desconcertado la situación, nos tiene muy preocupados porque está de por medio la salubridad pública de toda una comunidad. Este fue el último contenedor con residuos sólidos que logró ingresar al sitio de disposición final a primeras horas del día, antes de colocar los sellos y esta valla que indica el cierre definitivo. Según la autoridad ambiental, el cierre de este sitio denominado El Carrasco se da para cumplir una orden judicial emitida en el año 2009. A partir del día de hoy tenemos que ser estrictos en el cumplimiento del fallo judicial que ordena el cierre del Carrasco. De esta manera no podrá volverse a disponer residuos sólidos en este sitio. En las afueras del Carrasco, en Bucaramanga, permanecen varios camiones completamente llenos de basuras. La situación está generando una crisis ambiental en la ciudad. Cabe recordar que no es solo Bucaramanga, sino 17 municipios más los que están viviendo esta difícil situación, pues hasta el momento no saben a dónde llevar estas basuras. Esa es toda la información por el momento. En Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Resultado, urna virtual. ¿Está de acuerdo con que Juan Pablo II sea declarado santo? Sí, 67,13%. No, 32,87%. Total votos, 6.864. Esto es lo último de Noticias Caracol. Mucha atención que una explosión se presentó hace pocos minutos en Yopal. La detonación se produjo en un vehículo particular que iba en marcha por una vía céntrica de la capital del Casanare.
Las autoridades reportan hasta ahora la muerte de 2 personas que aún no han sido identificadas. Se presume que uno de los ocupantes del vehículo sería un exconcejal de Yopal. Una tercera víctima fue trasladada gravemente herida al hospital regional. Las autoridades investigan qué provocó la explosión. En Puerto Colombia Atlántico, delincuentes ingresaron al Banco Agrario y robaron una millonaria suma que estaba destinada para el pago de los pensionados. Pero lo increíble del caso es que los ladrones tenían como única arma un martillo. Margarita Ariza estuvo en el sitio y nos envió este reporte. Por esta ventana ingresaron los delincuentes al Banco Agrario de aquí del municipio de Puerto Colombia luego de romper con un martillo los vidrios. La única arma, según las autoridades, para llevarse 103 millones de pesos según las investigaciones preliminares. Rompiendo una de estas ventanas ingresaron 2 de los 4 delincuentes al Banco Agrario y robaron más de 100 millones de pesos. Lo insólito del caso es que los hombres solo llevaban como arma un martillo con el que partieron los ventanales, dice la policía. Ingresaron sin armas, estaban los 3 empleados del banco. Se dificulta la labor investigativa cuando los protocolos de seguridad no se cumplen. Asegura el coronel González que investigan por qué no se pidió el apoyo de la policía, como es costumbre cuando se van a manejar altas sumas de dinero. Siempre que van a abrir la bóveda llaman a la policía, esta vez no fue así, más sin embargo se está trabajando para dar con estos delincuentes. Las autoridades trabajan sobre los retratos hablados de los delincuentes, los cuales darán a conocer en las próximas horas. El año anterior, en ese mismo banco, fueron hurtados 240 millones de pesos. Las autoridades también revisan los videos de las cámaras de seguridad para individualizar y dar con la captura de estos delincuentes. Desde el municipio de Puerto Colombia Atlántico, Margarita Ariza, Noticias Caracol. 3 guerrilleros de las FARC murieron y otros 5 fueron capturados, según el ejército, en combates registrados en Córdoba y Meta. En otras operaciones militares, 3 integrantes de bandas criminales fueron abatidos. Según las autoridades, la ofensiva contra los grupos armados ilegales se intensificará. El primer operativo del ejército tuvo lugar en el nudo de Paramillo, Córdoba. Allí tropas de la 7ª División combatieron durante varias horas con el Frente 58 de las FARC. 3 presuntos integrantes de esa organización murieron y se logró la incautación de 3 fusiles. Dentro de los muertos en desarrollo de operaciones militares destacamos la muerte de una mujer cuyo alias es 01 y que es la radista de alias El Iguano, el cabecilla de la compañía Patricia Ocampo. En Yondó, Antioquia, 3 integrantes de bandas criminales murieron en combates con el ejército y, según las autoridades, se produjo la captura de alias El Enano, un importante jefe de esas organizaciones delincuenciales. En zona rural de Mapiripán Meta, tropas de la 7ª Brigada lograron capturar a 5 presuntos integrantes del Frente 39 de las FARC. Según las autoridades, uno de los subversivos es alias Santiago Pija, de 45 años, quien llevaba 21 dentro de esa guerrilla. En un pueblo fantasma está convertido el corregimiento Palmarito, en jurisdicción de Cúcuta. 360 habitantes huyeron por la guerra que libran grupos al margen de la ley en esa región limítrofe con Venezuela. Al llegar a Palmarito, un corregimiento de Cúcuta, las autoridades civiles y militares encontraron un pueblo con muy pocos habitantes, con casas y negocios cerrados. Y es que la incursión de los grupos al margen de la ley en este corregimiento que se encuentra al norte de Cúcuta se ve reflejado en sus calles, que se encuentran totalmente desoladas. Después del asesinato de 10 personas en las últimas semanas, unos pocos se atrevieron a permanecer aquí. José Morales es uno de ellos. Pues uno ve que todo el mundo se va y que es uno que mataron, que vienen, pero pues triste, pero ahí toca que a la voluntad de mi Dios, lo que Dios haga, ¿no? Y ya hay gente que se va por miedo. Otros habitantes como Daisy Rincón decidieron abandonar sus casas antes de poner en riesgo sus vidas. Sí, por seguridad. Tomás, uno tiene hijos y tiene que pensar en los hijos de uno. En total, 360 personas se han desplazado por temor. Palmarito se encuentra en límites con Venezuela y tiene, según las autoridades, 43 trochas que utilizan bandas criminales para movilizarse y cometer actos delictivos. En esta jurisdicción delinquían específicamente rastrojos, era una hegemonía de estos delincuentes, se hizo una operación fundamental con más de 40 capturas de estos delincuentes y los urabeños han pretendido llegar a esta jurisdicción. Tenemos este corredor de Cúcuta, corredor de bandas criminales, de narcotráfico, de drogas hacia las Antillas holandesas,
Se espera que en los próximos días llegue al corregimiento de Palmarito 350 hombres de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en la zona. Zula Yucros, Noticias Caracol. El llamado Plan Carrasquilla es un sistema de crédito para los municipios destinado a la construcción de obras para asegurar el suministro de agua potable. Pero hoy muchos alcaldes aseguran que la deuda los tiene hipotecados. El Ministerio de Vivienda advierte que el panorama es crítico y que se habla de 700.000 millones de pesos en pérdidas. Las millonarias deudas deben pagarse durante 19 años. Los 7.000 habitantes de este barrio, ubicado a solo una hora de Bogotá, no saben lo que es abrir la llave y tener agua. Nunca he tenido agua. El barrio Altos de la Florida, ubicado en esta montaña de Soacha, todavía recibe el agua en carrotanques como este. Lo más grave es que el dinero para solucionar este problema está guardado en el banco y además pagando altísimos intereses. Hacemos un proceso, les echamos cloros para que no sepa tanta agua sucia. Soacha es uno de los 117 municipios que se endeudaron con el esquema de crédito denominado Plan Carrasquilla. La estrategia, diseñada por el exministro de Hacienda del gobierno Uribe, Alberto Carrasquilla, consistía en la unión de capitales privados que se prestaron a los municipios para invertir en suministros de agua. Soacha adquirió un crédito por 18.000 millones de pesos hace 3 años y hasta el momento no lo ha invertido. Vale la pena aclarar que el crédito fue obtenido en el gobierno anterior y se han pagado alrededor de 5.000 millones de pesos en intereses. El panorama en el resto del país no es mejor. De los 117 municipios que tomaron el crédito, el 34% tiene una situación crítica. El 56% presenta riesgos y solo el 10% invirtió bien los recursos. Esto según datos del Ministerio de Vivienda. Así lo afirma el jefe de la cartera, Luis Felipe Nao. Más de 700.000 millones de pesos que hoy se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque los municipios se endeudaron, primero sin proyectos, y se endeudaron a tasas a 20 años que no eran negociables. El alcalde de Valledupar se queja de los intereses y de no poder pagar por anticipado la deuda que dejó su antecesor. Este año hemos pagado de esos 36.000 millones, 15.000 millones y no hemos pagado, abonado un peso al capital. Aquí quedó Valledupar realmente hipotecado. Este informe de la Contraloría de Antioquia afirma que con la tasa de interés del VR más 11 puntos del Plan Carrasquilla, los municipios terminan pagando 2.5 veces el valor de la deuda. Si prestaron 30.000 millones, pagan 75.000. Casi el doble de lo que cobran los bancos. No estoy de acuerdo con eso y creo que comparan peras con manzanas. El exministro Alberto Carrasquilla habló de su esquema de crédito que funciona con la emisión de bonos en el mercado de valores y respondió por qué no es posible que los municipios paguen por anticipado. Son recursos que aportaron muchísimos inversionistas que compraron los bonos, por lo tanto, mal haría uno en permitir un prepago en detrimento de los tenedores de los bonos. Este año, el gobierno nacional advirtió que los municipios que se endeudan con el Plan Carrasquilla podrían incurrir en un detrimento patrimonial. Por ahora no se están desembolsando nuevos créditos y no se sabe de dónde saldrá el dinero para el agua que necesitan miles de colombianos. La disputa entre Colombia y Nicaragua es vivida a diario en un sector de San Luis, en la isla de San Andrés. Allí encontramos familias compuestas por ciudadanos de los dos países que han construido durante años lazos de hermandad. Elda Peterson, nacida en Colombia, y Han Taylor, de nacionalidad nicaragüense, se casaron hace 25 años y viven en San Andrés. A ellos, como a muchos otros isleños, el diferendo limítrofe de los dos países no los ha afectado. Hay muchos isleños que tienen familiares en Nicaragua. Tú vayas a preguntar allá y tienen un tío, una abuela o alguien en Nicaragua. Porque la gente iban antes de aquí a Nicaragua y Nicaragua venían para acá. Entonces se mezclaron las familias. Piden a los dos gobiernos buscar acuerdos directamente para superar problemas como el dejado por el fallo de La Haya. Nuestros antepasados siempre se la llevaban bien, que yo me acuerde, los nicaragüenses aquí con los sanandresanos. Entonces no debe de haber guerra ni nada, porque a la larga el mar es de Dios. En el sector de Liquijil, habitan más de 10 familias colombo-nicaragüenses que aseguran que los dos países comparten costumbres tradicionales muy similares y que la relación entre ambos siempre ha sido muy buena.
Esta otra pareja colombo-nicaragüense pide no acabar con las buenas relaciones que han mantenido raizales y nicaragüenses. Tenemos la misma cultura, habla lo que es comida, lo que es religión. Llevo más de 10 años haciendo excursiones, llevando gente y trayendo gente de allá y nunca hemos tenido problemas allá. Con sus testimonios, estas familias dejan claro que ni los fallos alteran las relaciones ancestrales y menos su vida diaria. En San Andrés, Vilma Yey, Noticias Caracol. 1:57, segundo día de gira del ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, por los países vecinos en el Caribe. Colombia adelanta una ofensiva diplomática entre ministros, renovando su soberanía en aguas de San Andrés y Providencia y sus territorios insulares. El enviado especial, Carlos Barragán, nos envió el siguiente informe desde San Salvador. Colombia le ha pedido a Honduras que se sume a los países del Caribe que van a defender sus fronteras contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. El mensaje lo entregó en Tegucigalpa el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Seguiremos trabajando hombro a hombro también en hacer ejercicios conjuntos, ejercicios combinados, si se quiere, que permitan proteger mejor nuestras fronteras, que permitan de una u otra manera contribuir a la seguridad y sobre todo a perseguir a esos criminales que, bien se ha descrito, no tienen fronteras y donde la única respuesta es la cooperación. La respuesta del gobierno hondureño estuvo a cargo del ministro de Protección de ese país. Y Honduras se suma a ese concierto de amigos que va ampliando el espectro de frente al enemigo común. Y desde el sur hasta el norte se construirá ese puente libre del pecado del narcotráfico, libre del crimen organizado. Tarea difícil. La gira del ministro de Defensa de Colombia continúa esta tarde con una visita a su homólogo de Salvador y en la tarde se reunirá con el presidente Otto Pérez de Guatemala. En San Salvador, Carlos Eduardo Barragán Rosso, Noticias Caracol. La Fiscalía entregó un balance de las investigaciones que llevó a cabo por el escándalo de Saludcoop. Según se explicó, actualmente están abiertos 5 procesos penales en los que se investiga la pérdida de cerca de 50.000 millones de pesos. La Fiscalía investiga varios delitos que se pudieron cometer en la entidad de salud, como enriquecimiento ilícito, fraude procesal, peculado, falsedad, entre otros. La Fiscalía descubrió que allí se utilizaron los nombres de personas muertas para hacer recobros, también nombres de maestros, policías y militares para cobrar sus tratamientos en otros regímenes de salud. Más de 2.000 campesinos que apoyan el paro agrario en el Caquetá marcharon por las principales vías de Florencia para despedirse, pues han decidido regresar a sus fincas. Rosemary Sánchez, vocera y presidenta de las organizaciones campesinas, dice que hoy los labriegos regresan a sus hogares y que esperan que se logren acuerdos con el gobierno para solucionar la difícil situación que se vive en el sector agrícola de la región. Hemos hecho este acto público para despedirnos de la ciudad de Florencia, pero también queremos ratificar que no es un levantamiento del paro, al contrario, nosotros lo que hemos dicho es vamos a hacer un receso, que fue lo que se orientó desde la Mesa Nacional. La mía, de continuar en paro en el departamento del Caquetá, depende del gobierno departamental en cabeza del doctor Víctor Isidro. En Cali hay 2 centros de empleo que ayudan en el ofrecimiento de vacantes, pero los caleños no acuden muchas veces por falta de información. Por eso los encargados hacen un llamado a los desempleados para que asistan y se beneficien de estos servicios en estos centros. Carlos Gutiérrez, ¿qué tipo de vacantes hay disponibles? Buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Para profesionales, tecnólogos y técnicos, son cerca de 2.500 vacantes disponibles en estos 2 lugares, uno asentado en el norte de la capital vallecaucana y otro en el centro de la ciudad. En Cali existen 2 centros de empleos donde hay 2.572 vacantes en varias profesiones y oficios, pero los aspirantes no acuden en su búsqueda, muchas veces por falta de información. Que se acerquen sin ningún temor, precisamente eso es lo que busca la agencia, ayudarlos, orientarlos. Aquí están las personas especializadas para eso. Estamos esperando es que de pronto las personas han buscado un dinámico de empleo por otras características, no solamente por el centro de empleo municipal. En contraste, Dirceu Bonilla lleva más de 5 meses buscando trabajo. Dice que a pesar de que ha diligenciado y repartido hojas de vida en varias empresas, no ha podido ubicarse. El proceso muy duro, pues ahí tengo alternativa de amigos que le dicen a uno pues que realmente pues le van a colaborar, pero muy difícil. Según el DANE, entre los meses de junio y agosto de este año el empleo en Cali bajó.
de un 13,6% con respecto al mismo periodo de 2012, que llegó al 13,7%. Pero para los caleños, esa cifra no corresponde a la realidad que se vive en la ciudad. Uno ya llega a una edad que en ninguna parte le da el trabajo ya. Ya uno ya después de que pase los 30 años, uno ya es un inútil aquí en Colombia. Los servicios en estos sitios son gratuitos y buscan ofrecer alternativas de trabajo para los desempleados de la capital vallecaucana. Mañana el presidente Juan Manuel Santos desde Cali en horas de la tarde oficializará la inclusión de más de 1 millón de trabajadores que hay en Colombia en el servicio doméstico, en las cajas de compensación familiar. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Carlos, por su reporte. 2 minutos de la tarde. Un enfrentamiento quedó planteado entre el ministro de Agricultura y la Federación de Cafeteros por la propuesta lanzada por el titular de la cartera agraria sobre desestimular la siembra del café, que a su juicio ya no es rentable. Gustavo Cardona es un pequeño caficultor de Caldas para quien el cultivo del grano dejó de ser un buen negocio. Muy difícil el precio, muy bajito, no nos está quedando nada. Estamos vendiendo a pérdida. Por eso gradualmente ha venido reemplazando la siembra del grano por otros productos. Banano, tener platanito, sembrar legumbre, maíz, frijol. Lo que está haciendo Cardona es precisamente lo que el ministro de Agricultura está proponiendo para muchas zonas del país, reemplazar el alicaído café por cultivos más rentables. Lo que estemos sembrando tenga mercado y además tenga las posibilidades de lograr precios equitativos y justos que contribuyan a la economía rural del país. Y le sugirió a la Federación de Cafeteros: no estimulemos la siembra mientras no tengamos asegurada la comercialización del producto. Además advirtió que el gobierno no podría subsidiar indefinidamente a la caficultura, pero en esta carta el gerente de la federación calificó estas declaraciones del ministro como desconcertantes, paradójicas y una desafortunada ligereza. Y esta es una buena noticia. Muchos colegios en Colombia participan cada vez más en el cuidado del medio ambiente, como el Rafael Reyes de Pereira, que además motiva a sus estudiantes en la siembra de arbolitos que generen más oxígeno para la ciudad. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En Pereira, la querendona trasnochadora y morena se está creando conciencia ambiental en los niños. Y qué mejor que desde las aulas de clase. Por eso en el Colegio Rafael Reyes los estudiantes se han unido a la siembra de árboles, aprendiendo cómo se hace y enseñándoles a otros a hacerlo. Vamos a sembrar para que la ciudad respire mejor. Más naturaleza, más oxígeno, más vida y más amor entre nosotros. Maestros y estudiantes le ponen el alma a buscar zonas en las que se pueda contribuir en la producción de oxígeno. Es un acto de mucha solidaridad, de mucho apoyo al medio ambiente. Un árbol es un ser vivo común y corriente. Póngale mucho cuidado, Sara y Gaby. Se debe quitar de tal manera que no se desmorone la tierra. Dan oxígeno y salvan al planeta. 20 árboles sirven para producir el oxígeno que una persona consume a diario. Estos árboles, donados por la Corporación Autónoma Regional, servirán para que unas 120.000 personas valoren la naturaleza y hagan siempre algo por ella. Pereira es ejemplo nacional, por ende somos el único bosque modelo que existe en nuestro país. Somos un departamento con el 48% de extensión territorial en bosque. Mi árbol va a crecer así. La tarea inició con la siembra de 150 árboles en honor al cumpleaños de Pereira y ahora se acogió para que la ciudad respire mejor.